Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo una semana fantástica. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, para ser sinceros, a muchos nos tiene con el alma en vilo. Si son seguidores de las series turcas, de las historias de amor que nos atrapan y de las vidas de nuestros actores favoritos, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar las recientes declaraciones de un nombre que resuena con fuerza, Oğuzhan Koç. Sí, han escuchado bien. El cantante y actor ha decidido romper su silencio y confesar todo, y cuando digo todo, es porque parece que va a ser un torbellino de información sobre dos nombres que también suenan muchísimo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué tendrá que decir Oğuzhan Koç sobre esta dupla tan mediática? ¿Cómo se conectan estas tres figuras que parecen sacadas de una novela? Acompáñenme en este recorrido que promete estar cargado de sorpresas, revelaciones y, por qué no, un poco de drama. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante universo, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros nuevos vídeos. Comencemos. La verdad es que el mundo del espectáculo turco tiene esa magia, ¿no creen? Cada vez que parece que todo está en calma, de repente surge una noticia que sacude los cimientos. Y esta vez, el epicentro parece ser Oğuzhan Koç. Ustedes saben, Oğuzhan es una figura muy querida, un artista con una trayectoria impresionante en la música y que también ha incursionado con éxito en la actuación. Pero lo que nos trae hoy aquí no es precisamente una nueva canción o un proyecto cinematográfico, sino sus palabras. Sus palabras dirigidas a un par de nombres que todos conocemos muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. La expectativa es altísima. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Oğuzhan a decidir compartir públicamente sus pensamientos sobre Can y Demet? Las especulaciones han estado a la orden del día durante semanas, y ahora parece que tendremos respuestas. Pensemos un poco en el contexto. Can Yaman, el galán que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y su innegable atractivo. Y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha sabido ganarse un lugar de honor en la industria, especialmente después de su icónico papel junto a Can en Erkenci. Esta serie no solo lanzó sus carreras a nivel internacional, sino que también encendió las redes sociales con rumores sobre una posible relación entre ellos. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura cautelosa, la química que proyectaban en pantalla y en algunas aparatuaciones públicas alimentó la imaginación de millones de fans. Ahora, ¿dónde entra Oğuzhan Koç en todo esto? Bueno, la conexión puede parecer un poco indirecta al principio, pero es precisamente en esos hilos sutiles donde a menudo se tejen las historias más interesantes. Oğuzhan, como muchos saben, tuvo una relación importante y muy pública con otra figura destacada del mundo turco, la presentadora y actriz Demet Şener. Y si bien no hay una conexión directa de pareja entre Oğuzhan y Demet Özdemir o Can Yaman, las dinámicas de las celebridades, las amistades, las rivalidades y los rumores a menudo crean un entramado complejo. Las declaraciones de Oğuzhan, que se han filtrado o anunciado de forma un tanto misteriosa, sugieren que él tiene algo que compartir sobre la experiencia, la percepción pública, o quizás incluso sobre las verdaderas personalidades de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es precisamente esta ambigüedad lo que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Serán comentarios sobre su trabajo? ¿Sobre su vida personal? ¿Tal vez sobre la fama y la presión que conlleva ser una figura pública tan observada? Imaginen el escenario. Oğuzhan sentado quizás en una entrevista exclusiva, con la mirada fija, listo para desvelar lo que ha guardado por tanto tiempo. ¿Qué tipo de comentarios podríamos esperar? Podría tratarse de alguna anécdota que revele un lado diferente de Can Yaman, de quien se habla mucho sobre su personalidad carismática pero a veces controvertida. Quizás algo sobre la profesionalidad de Demet Özdemir, o sobre cómo maneja la atención mediática. O tal vez, y esto es lo que más intriga, podría referirse a la relación que se especuló entre Can y Demet, si él tuvo alguna información privilegiada o alguna observación personal. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción, entre lo público y lo privado, a menudo se difumina. Los actores, especialmente cuando trabajan juntos en proyectos exitosos, desarrollan vínculos. A veces son amistades sólidas, otras veces, como en el caso de Can y Demet,
la química traspasa la pantalla y los fans empiezan a desear que esa conexión sea real. Es ahí donde las declaraciones de una figura externa como Ethan Cook pueden arrojar una luz inesperada. Podría ser que Ethan haya interactuado con ellos en algún evento, o quizás tenga amigos en común, o simplemente haya observado su trayectoria desde la distancia. Lo crucial aquí es el rompe el silencio. Esto implica que ha habido un periodo de reserva, de espera, y que ahora, por alguna razón, ha decidido que es el momento de hablar. ¿Qué gatilló esta decisión? ¿Un evento reciente? ¿Una acumulación de observaciones? Si pensamos en Can Yaman, su fama mundial lo ha convertido en un objetivo constante de los medios. Sus relaciones sentimentales, sus proyectos e incluso su forma de ser, son temas de conversación incesantes. Ha habido momentos en los que su comportamiento ha sido criticado, y otros en los que ha sido admirado. Quizás Ethan tenga una perspectiva diferente, una visión más matizada sobre el fenómeno Can Yaman. ¿Y qué decir de Demet Özdemir? Una actriz en ascenso con un talento indiscutible, que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Su relación con Can Yaman durante la grabación de Erkenci Kuş generó una enorme expectación. Los fans adoraban verlos juntos, y cualquier indicio de que su relación iba más allá de la pantalla era recibido con entusiasmo. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, y con el tiempo, la atención se centró en sus proyectos individuales. Entonces, ¿qué puede decir Ethan Cook que sea tan revelador? Podría ser algo tan simple como una opinión sincera sobre la dinámica entre Can y Demet como compañeros de trabajo, o algo tan profundo como una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Imaginen que Ethan haya presenciado algo, o haya escuchado algo de fuentes confiables que contradiga o confirme los rumores que rodearon a Can y Demet. Una posibilidad es que Ethan, al ser también una figura pública y haber pasado por relaciones mediáticas, tenga una empatía especial con lo que implica ser el centro de atención. Quizás sus declaraciones giren en torno a cómo las apariencias pueden engañar, o cómo la presión pública puede afectar las relaciones. Podría ser que quiera ofrecer una perspectiva más humana, alejada del glamour y los titulares sensacionalistas. O quizás, y esto es lo que alimenta más la intriga, tenga información específica sobre la supuesta relación entre Can y Demet. ¿Sabía Ethan que hubo algo más que amistad? ¿Fue testigo de alguna interacción particular? ¿Tiene alguna opinión sobre cómo manejaron la situación pública? El hecho de que haya elegido romper su silencio ahora, después de todo el tiempo que ha pasado desde el apogeo de esos rumores, es lo que lo hace aún más fascinante. Piensen en la posibilidad de que Ethan desmienta algunos de los mitos que se han creado alrededor de Can y Demet. O por el contrario, que confirme algo que muchos fans intuían. Cualquiera de las dos opciones sería una noticia bomba. También es posible que las declaraciones de Ethan no se centren tanto en los detalles románticos, sino más bien en la dinámica de la fama y la industria. Quizás tenga una crítica hacia la forma en que los medios persiguen a las celebridades, o una reflexión sobre el impacto que esto tiene en sus vidas personales. Al ser un artista con experiencia, su punto de vista podría ser muy valioso. Imaginemos que en esa entrevista Ethan diga algo como: Can y Demet son dos profesionales increíbles. Trabajaron muy duro en Erkenci Kuş y la química que mostraron fue sin duda palpable. Pero en esta industria, la gente tiende a proyectar sus deseos. A veces lo que vemos en pantalla es solo eso, una actuación magistral. O quizás algo más directo como: siempre he tenido una buena relación con Demet. Y Can es un colega. He visto cómo funcionan las cosas detrás de cámaras, y creo que la gente debería recordar que detrás de cada personaje hay una persona real con sus propias complejidades. La expectación es tal que incluso los fans de ambos actores estarán atentos a cada palabra. ¿Cómo reaccionarán Can Yaman y Demet Özdemir ante estas confesiones? ¿Se pronunciarán al respecto? El silencio que los rodea, o su cautela habitual, solo aumenta la curiosidad sobre lo que Ethan Cook pueda revelar. Es importante abordar estas declaraciones con una mente abierta. Las celebridades son personas y sus opiniones y experiencias son suyas. Lo que Ethan Cook tenga que decir podría ofrecer una nueva perspectiva, quizás más equilibrada o realista, sobre dos de las figuras más populares del panorama turco. La clave de esta noticia, y lo que la hace tan atractiva, es precisamente la anticipación. Ethan Cook rompe el silencio.
Confiesa todo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Es un título que promete revelaciones, que insinúa secretos desvelados. Y en el mundo del entretenimiento, las historias que desvelan los entresijos, que nos permiten echar un vistazo detrás del telón, son las que más nos atrapan. Así que mientras esperamos ansiosamente esas declaraciones completas, podemos especular, podemos debatir, y podemos prepararnos para la oleada de información que está por llegar. Lo que sí está claro es que Ozan Koc está a punto de añadir un nuevo capítulo a la historia mediática de Can Yaman y Demet Özdemir, y nosotros, como espectadores ávidos de estas noticias, estamos listos para escucharlo. Y ahora, después de haber explorado todo este fascinante universo de especulaciones y expectación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado por qué las palabras de Ozan Koc sobre Can Yaman y Demet Özdemir generan tanto interés, hemos recordado el contexto de la fama de estos actores y las historias que los rodean, y hemos dejado volar nuestra imaginación sobre el tipo de revelaciones que podríamos esperar. Lo que es seguro es que la expectación está por las nubes, y la industria del entretenimiento turco siempre nos sorprende. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Ozan Koc va a confesar? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans del mundo del espectáculo turco, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan las próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.